En los reinos celestiales, había una figura cuyo esplendor rivalizaba con el mismo amanecer, Lucifer, el portador de luz. Pero su historia es mucho más que un relato de brillo celestial y caída trágica. Nos invita a adentrarnos en los misterios de una figura enigmática cuya narrativa trasciende los límites del tiempo y el espacio. Lucifer, inicialmente creado como una de las creaciones más majestuosas de Dios, se convierte en un arquetipo de la tragedia universal. ¿Qué lleva a un ser tan exaltado a caer en desgracia tan profunda? En este video, nos sumergiremos en los abismos de su historia para desentrañar los hilos de orgullo, rebelión y las consecuencias del pecado. Pero, ¿por qué es vital esta narrativa para nosotros hoy? Porque refleja las batallas que enfrentamos en nuestros propios corazones. El orgullo de Lucifer es un espejo de nuestras propias tentaciones de elevarnos por encima de nuestra posición, desafiando el orden establecido por Dios. A través de su historia, somos llamados a examinar nuestra propia vida, reconociendo dónde podemos estar cayendo en las mismas trampas que llevaron a su caída. Nos preparamos para un viaje a través de la luz y las sombras, explorando la magnificencia y la tragedia de Lucifer, el portador de luz, cuyo destino nos enseña una lección eterna sobre la verdadera grandeza y la humildad que conduce a la exaltación. En el principio, Lucifer fue creado perfecto en sabiduría y belleza. Ezequiel nos ofrece una visión deslumbrante de este ser celestial, adornado con una gama completa de piedras preciosas, reflejando la magnificencia del Creador. Cada aspecto de su forma era un testimonio de la grandeza de Dios, diseñado para reflejar y alabar su gloria eterna. Pero detrás de este esplendor exterior yacía un corazón que pronto se desviaría del camino divinamente ordenado. La misma belleza y perfección que estaban destinadas a glorificar a Dios comenzaron a fomentar un orgullo insidioso dentro de él. Su corazón se ensoberbeció, y la semilla del orgullo germinó, alimentada por la creencia errónea de que podría igualar o incluso superar a Dios en autoridad y gloria. Los textos apócrifos, como el segundo libro de Enoc, profundizan en la historia de Lucifer, presentándolo como un líder carismático y persuasivo que instigó la rebelión celestial. Su arrogancia lo llevó a desafiar abiertamente el orden establecido por Dios, atrayendo a una legión de ángeles hacia su causa y sembrando la discordia en los reinos celestiales. La guerra en los cielos fue una catástrofe monumental, marcada por la traición de Lucifer y el trágico desvío de innumerables seres angélicos que fueron seducidos por sus promesas de poder y autoridad. La expulsión de Lucifer del cielo no solo fue una reacción a su rebelión, sino también un acto demostrativo de la justicia divina y un aviso para todas las criaturas celestiales y terrenales sobre las severas consecuencias del orgullo y la desobediencia. Así, la historia de Lucifer nos confronta con la realidad de las tentaciones del orgullo y la rebelión, recordándonos que incluso los más exaltados pueden caer en la trampa del pecado. Es un llamado a la vigilancia espiritual y la constante sumisión a la voluntad de Dios, evitando el peligroso camino del autoengaño y la vanidad. Al explorar la historia de Lucifer, no solo contamos los eventos que llevaron a su caída, sino que también reflexionamos sobre cómo esta historia impacta nuestra comprensión de la justicia y misericordia divinas. Es un recordatorio vívido de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio, un camino que Jesucristo mismo modeló a la perfección. En el esplendor del principio, Lucifer fue una obra maestra de la creación divina. Ezequiel nos transporta a un mundo de luz y color al describirlo como adornado con todas las piedras preciosas imaginables, establecido en el Edén, el jardín de Dios. Cada detalle de su ser era una expresión de la gloria del Creador, una manifestación de la magnificencia celestial. Su posición entre los seres celestiales era única y elevada. No era simplemente uno entre muchos, estaba destinado a ser uno de los más elevados, un líder entre los ángeles. Esta posición de honor no solo se reflejaba en su esplendor físico, sino también en su función como portador de luz, un mensajero de la sabiduría y belleza de Dios hacia otras criaturas celestiales. Sin embargo, detrás de esta exaltación y belleza exterior, se ocultaba una verdad sombría. El mismo esplendor que lo adornaba comenzó a fomentar un orgullo insidioso en su corazón. Su belleza y sabiduría, en lugar de ser atributos para glorificar a Dios, se convirtieron en instrumentos de rebelión contra Él. Su corazón se ensoberbeció,
alimentado por la creencia errónea de que podía igualar o incluso superar la autoridad divina. Este proceso de corrupción no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un lento desvío del propósito original para el cual fue creado. La belleza y la sabiduría que deberían haber servido para alabar a Dios se convirtieron en herramientas para desafiar su autoridad. El orgullo se arraigó profundamente en su corazón, llevándolo por un camino de rebelión contra el orden divino. Así, la creación de Lucifer, inicialmente marcada por la perfección en todos los aspectos imaginables, se vio empañada por la sombra del orgullo y la rebelión. Su historia nos recuerda la fragilidad de la grandeza humana y la facilidad con la que podemos desviarnos del camino de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. El orgullo de Lucifer fue el catalizador de su caída. A medida que su belleza y sabiduría crecían, también lo hacía su arrogancia. Isaías nos ofrece una visión impactante de su corazón rebelde cuando declara: «Subiré a los cielos, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Esta ambición desmedida marcó el comienzo de su ruina, ya que buscaba igualar su luz con la de Dios mismo. El título de Lucero de la Mañana, una vez un honor celestial, se convirtió en una ironía trágica. Lucifer, destinado a ser un portador de luz divina, se convirtió en el precursor de la rebelión celestial. Su luz, antes un símbolo de belleza y pureza, se convirtió en un estandarte de desafío y división. El orgullo de Lucifer no solo lo llevó a desear la igualdad con Dios, sino también a persuadir a otros ángeles para que se unieran a su causa. Su retórica persuasiva y su carisma encantador fueron suficientes para seducir a una parte considerable de los seres celestiales, quienes, como él, se rebelaron contra la autoridad divina. Este orgullo, arraigado en la creencia errónea de su propia grandeza, lo llevó a desafiar abiertamente el orden establecido por Dios. Su corazón se llenó de soberbia, convenciéndose de que podía igualar o superar la autoridad de Dios mismo. Este deseo desenfrenado de poder y exaltación lo llevó por un camino de rebelión que finalmente lo condujo a su caída. La historia del orgullo de Lucifer nos sirve como un recordatorio vívido de los peligros del exceso de confianza y la autosuficiencia. Su ejemplo nos insta a examinar nuestros propios corazones y reconocer dónde podemos estar cayendo en las mismas trampas que llevaron a su ruina. La verdadera grandeza no se encuentra en la elevación de uno mismo, sino en la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. La rebelión de Lucifer fue un acontecimiento sin precedentes en el cielo, marcando un giro trágico en la historia celestial. No fue solo la caída de un individuo, sino un levantamiento que sacudió los fundamentos del orden celestial. Con palabras melifluas y persuasivas, Lucifer atrajo a una legión de ángeles, convenciéndolos de unirse a su causa. Su carisma y liderazgo los llevaron a cuestionar la autoridad y el régimen de Dios, alimentando el deseo de buscar algo más allá de la servidumbre divina. La narrativa de la rebelión de Lucifer se desarrolla en un escenario de guerra celestial, un conflicto espiritual dramático y significativo. Apocalipsis nos ofrece una visión simbólica de esta batalla, donde se describe cómo la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas por la cola del dragón y lanzadas a la tierra. Esta división en el cielo tuvo un impacto monumental, alterando el orden celestial y estableciendo las bases para los conflictos espirituales que permeaban la historia humana. La guerra en los cielos fue una catástrofe marcada por la traición de Lucifer y el trágico desvío de innumerables seres celestiales que fueron seducidos por sus promesas de poder y autoridad. La rebelión de Lucifer no solo ilustra la gravedad del orgullo y la rebelión, sino que también resalta la seriedad con la que Dios trata la desobediencia y la traición. Las consecuencias de esta rebelión fueron severas y definitivas, resultando en la expulsión de Lucifer del cielo junto con sus seguidores. Apocalipsis nos revela la derrota de Lucifer y sus ángeles, marcando el inicio de una nueva era de conflictos espirituales en la humanidad. La influencia maligna de Lucifer, ahora conocido como Satanás, continúa su guerra contra Dios, influenciando y tentando a los seres humanos, sembrando desorden y desafío a la autoridad divina. La rebelión de Lucifer es un recordatorio sombrío de los peligros del orgullo y la rebeldía, así como de la importancia de la vigilancia espiritual y la fidelidad constante. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a mantenernos firmes en la fe, resistiendo las tentaciones de seguir el camino errante de Lucifer.
La expulsión de Lucifer del cielo fue un momento de gran trascendencia en la historia celestial. Después de su rebelión y la guerra en los cielos, llegó el momento en que Dios tomó acción contra aquel que desafió su autoridad. El acto de expulsar a Lucifer del cielo no solo fue una reacción a su rebelión, sino también una demostración del poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Fue un recordatorio para todas las criaturas celestiales y terrenales sobre las consecuencias del orgullo y la desobediencia. La expulsión de Lucifer no fue simplemente un castigo, sino también un acto de justicia divina. Dios, en su respuesta, enseñó una lección sobre el orden y la jerarquía que sostienen el universo creado. Al ser arrojado al suelo y puesto delante de los reyes, Lucifer fue expuesto como un espectáculo de advertencia para todos aquellos que podrían seguir su camino de rebelión. Este evento marcó la transformación de Lucifer en Satanás, el adversario de Dios y la humanidad. Desde su caída, continúa su guerra contra Dios, influenciando y tentando a los seres humanos, esparciendo desorden y desafío a la autoridad divina. La expulsión de Lucifer es un recordatorio vívido de las consecuencias del orgullo y la rebelión. Nos enseña que la verdadera grandeza no se alcanza a través de la autoexaltación, sino a través de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a mantenernos firmes en la fe, resistiendo las tentaciones de seguir el camino errante de Lucifer. La historia de Lucifer y su caída nos deja una lección profunda sobre la importancia de la humildad en la vida espiritual. A través de su trágico destino, podemos aprender valiosas lecciones que resuenan en nuestros propios corazones y acciones. La transformación de Lucifer, desde ser una criatura celestial resplandeciente hasta convertirse en Satanás, el adversario, ilustra vívidamente los peligros del orgullo desmedido y la búsqueda desenfrenada de poder y gloria. Su caída nos recuerda que incluso aquellos que están más cerca de la divinidad pueden caer en las trampas del ego y la vanidad. Por otro lado, vemos en la figura de Jesucristo un modelo de humildad y servicio. A pesar de su posición como el Hijo de Dios, Jesús eligió vaciarse y tomar la forma de siervo, mostrándonos que la verdadera grandeza radica en el servicio desinteresado a los demás. La lección de humildad que podemos extraer de la historia de Lucifer y Jesucristo es clara: la exaltación no viene a través de la autoexaltación, sino a través de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Al imitar el ejemplo de Cristo, podemos encontrar verdadera grandeza no en la búsqueda de nuestra propia gloria, sino en servir a los demás con amor y compasión. Esta lección nos desafía a examinar nuestros propios corazones y acciones y a cultivar una actitud de humildad en todas las áreas de nuestras vidas. Nos recuerda que la verdadera medida de nuestra condición ante Dios no se encuentra en la opulencia visible que podamos exhibir, sino en la pureza e integridad de nuestros corazones. Al final, la historia de Lucifer nos llama a seguir el camino de la humildad y el servicio, recordándonos que aquellos que se exaltan serán humillados, pero aquellos que se humillan serán exaltados. Es una invitación a renunciar al orgullo y la autopromoción, y a abrazar la humildad como el camino hacia la verdadera exaltación en el reino de Dios. En la narrativa de Lucifer, encontramos no solo un relato sobre la caída de un ser celestial, sino también una poderosa lección sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad en nuestras vidas. A través de su historia, somos desafiados a reflexionar sobre nuestros propios corazones y acciones y a examinar si estamos siguiendo el camino de la soberbia o el de la humildad. La expulsión de Lucifer del cielo nos recuerda que la rebelión y el desafío a la autoridad divina tienen consecuencias graves y que la verdadera grandeza no se alcanza a través de la autoexaltación, sino a través del servicio desinteresado y la sumisión a la voluntad de Dios. Nos insta a seguir el ejemplo de Cristo, quien, a pesar de su divinidad, eligió humillarse y servir a los demás. En este momento, te invito a unirte conmigo en oración mientras buscamos la gracia y la sabiduría divinas para caminar en humildad y servicio, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Padre Celestial, te acercamos nuestros corazones humildes en busca de tu guía y fortaleza. Reconocemos que, como Lucifer, podemos caer en la trampa del orgullo y la vanidad si no estamos vigilantes. Te pedimos que nos concedas la gracia de reconocer nuestras propias debilidades y de renunciar al deseo de autoexaltarnos.
Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien se humilló a sí mismo y se convirtió en siervo por amor a nosotros. Que podamos imitar su actitud de humildad y servicio en todas las áreas de nuestras vidas, mostrando amor y compasión a quienes nos rodean. Señor, te pedimos que nos guardes de las trampas del enemigo y nos ayudes a resistir las tentaciones del orgullo y la vanidad. Que tu Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro camino hacia la verdadera grandeza, que viene a través de la humildad y la sumisión a tu voluntad. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor y gracia, y que podamos reflejar la luz de Cristo en un mundo que tanto necesita esperanza y redención. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.